Jurista y doctor en Derecho Constitucional. Señor Berzosa, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, a priori, esto parece que va a llegar al Constitucional, pero ¿actuó bien la presidenta Batet? ¿Asumió competencias que no le corresponden al impedir que Casero corrigiera de forma presencial su voto? Pues desde luego, si la versión que ha dado el diputado y que ha recogido antes su grupo parlamentario, porque es la única versión que conocemos hasta ahora, se confirma, efectivamente la presidenta del Congreso no había actuado de acuerdo con lo que las propias normas parlamentarias en forma de resolución de 2012 o incluso con la flexibilidad que se permitió hace apenas un año y pico, ¿no?, como consecuencia de la pandemia, o por supuesto yendo al artículo 82 del reglamento de la Cámara, en el sentido de que tendría primero que no haber decidido o escuchado bien ella o un órgano en que hubiera delegado escuchar al parlamentario, y en segundo lugar, en todo caso, en todas las normas publicadas o no, lo que se dice es que el acuerdo ha de ser de la mesa, no solo del presidente de la Cámara. La presidenta asegura a Gamarra que la mesa del Congreso es conocedora de la situación, pero el caso es que la mesa no se reúne en ningún momento. La presidenta no lleva esa reunión. El PP asegura que ahí tiene otro clavo al que agarrarse. Claro, efectivamente, esa es la cuestión, y en caso de que no quieran adoptarlo para por decirlo así. Luego la letrada del Senado, Clara Garrido, creo que hemos perdido ahora a nuestro experto constitucional, nos decía que el voto no ha sido verificado, y por tanto cuando un voto no se verifica no se puede dar por emitido. Lo que pasa es que desde la pandemia esos votos ya no se verifican, con lo cual estamos... No se verifica telefónicamente, o sea, claro, porque era imposible en la pandemia llamar a 350 diputados para que verificaran su voto. Pero hay un doble sistema de verificación en la propia intranet, donde te dicen casi como si fuera la declaración de la renta: esto es lo que has votado, confírmalo. Por lo tanto, fuentes de la presidencia de la Cámara dicen que tiene muy poco recorrido lo que quiere hacer el Claro PP. Que sí. O sea, a ver, es que si él hubiera estado presencialmente y hubiera votado, tampoco podría luego haber cambiado el voto. Es como cuando uno va a una urna y vota. Luego dice, a ver, yo... No, como cuando pides el voto por correo y quieres ir a votar en persona. A ver, no yo creo que esto que está pasando es vergonzoso, es esperpéntico. O sea, primero, el PP realmente me parece su actitud deplorable, porque encima había atado 2 votos con Unión del Pueblo Navarro y no había dicho nada, y no había dicho nada para que realmente no se hubiera recompuesto las mayorías, porque podría, si se hubiera hecho público... Bueno, sí, pero me refiero claro, que o sea, esas dos personas les veremos en listas del Partido Popular probablemente, porque me recuerda mucho a la operación de Murcia. Entonces, me parece muy feo que esto ocurra en una democracia. Pseudo-tamallazo. Sí. Por supuesto que sí, o sea, realmente, de hecho, hay imágenes que demuestran que se levantan, aplauden porque iban a derogar la reforma laboral. Eso me parece horroroso. Pues mira, me parece también horroroso la actitud de los nacionalistas, que por el nacionalismo, sobre todo Esquerra Republicana de Cataluña, se están cargando una reforma laboral que es buena para los trabajadores. Pero cambiemos las reglas para que no pase. Mientras pueda pasar, pasará, porque esto no ha sido una vez ni dos, hay muchas. Ya que me habláis de los 2 diputados díscolos de UPN, bueno, ahí en la dirección de Unión del Pueblo Navarro no sale de su asombro, ¿eh? Lo que tienen claro es que sus 2 diputados rebeldes no pueden seguir en sus filas. Escuchen a Esparza. Aquí lo que ha ocurrido es que se han saltado la disciplina de voto, pero es que además nos han engañado a todos. Nos han mentido a toda la dirección del partido y han mentido al conjunto de la sociedad navarra y española. Vamos a ver jurídicamente, en función de los estatutos, qué es lo que podemos hacer, pero obviamente yo creo que no representan a UPN y no pueden seguir en UPN. Bueno, uno de los diputados díscolos nos decía esta mañana que no van a entregar el acta de diputado, ni pensarlo, y además justificaba que tenían todo el derecho del mundo a saltarse esa disciplina porque en ningún momento se les había informado de esa decisión y se les había hecho partícipes. Ni hemos tenido debate, ni hemos conocido los términos del acuerdo con el Gobierno, ni se ha producido ninguna votación referente al acuerdo, con lo cual aquí lo único que se ha producido es que la dirección del partido ha querido imponer a los cargos públicos una decisión, y eso es una imposición. ¿Y qué pasa? ¿Que aquí el Partido Socialista entiende que hacer políticas de Estado y tener responsabilidad con España es gobernar con Bildu en Navarra, y yo tengo que entender que la responsabilidad con España es aprobarle al señor Sánchez la reforma laboral? No. Vuelvo con usted, catedrático, señor Berzosa. No sé hasta qué punto aquí UPN puede
pedirle al diputado Sayas que entregue el acta. Ellos tienen claro que no lo van a entregar. Bueno, es decir, es que efectivamente el diputado, el senador, el parlamentario es al que le corresponde el acta. Entonces, por tanto, la posible entrega, o dicho más técnicamente, la renuncia al escaño, es una cuestión de su voluntad. Imagino que ocurrirá, si siguen adelante, como en todos estos casos, que serán expulsados del partido, contra el previo expediente, que estará en los estatutos, y ellos, lógicamente, si siguen esa línea, pues retendrán el acta de diputado y, por tanto, mientras no dimitan, renuncien o hasta que se disuelvan las cámaras para unas nuevas elecciones, pues nada, se irán efectivamente diputados. Pues una última pregunta, señor Berzosa. ¿Cree inseguridad jurídica el hecho de que ahora PP y Vox anuncien que van a ir hasta el Constitucional? Porque hasta que se pronuncie el Constitucional pueden pasar años. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con la reforma laboral? ¿Queda en suspenso? No, en ningún caso. Además, sinceramente, no creo que haya un problema de inseguridad jurídica, porque una de las opciones o de las misiones del Tribunal Constitucional, como sabemos los especialistas, es complementar el que el ordenamiento esté depurado, es decir, que la ley o que las normas con fuerza de ley se ajusten al ordenamiento, a la Constitución. Por otro lado, mientras el Tribunal Constitucional no declarara, en su caso, constitucionalidad de la norma, porque esto es una cuestión que no le he podido decir como consecuencia de que se ha cortado, y lo siento, pero en este caso, a diferencia del caso emblemático del año 2006, que favoreció entonces a una diputada socialista del País Vasco, porque fue amparada por el Tribunal Constitucional por algo parecido, es una sentencia que se está contando mal. Que hay una cosa nuclear y es muy importante que lo tengan presente. Dice que con independencia de que hubiera sido un fallo humano o un fallo de los sistemas electrónicos o un fallo del Parlamento, pone la carga de la prueba en el presidente de la Cámara y en la mesa para asegurarse de que el sentido del voto del diputado responde a su dimensión de representante político de una porción de la soberanía nacional. O sea, digo que va a ser nuclear, pero con independencia de esto, es decir, si fueran por la ley del recurso de amparo, que evidentemente la va a tener, o si incluso, habida cuenta de lo que ha ocurrido, porque es que además lo de este voto no es baladí, no es que haya sido me he equivocado, pero había 100 a favor y 50 en contra. Claro, bueno, pues 101 a favor y 49 en contra. Es que es determinante. Y entonces es tan sustancial, es tan importante, y sobre un tema tan importante como es la reforma laboral de un país, en este caso de España, que probablemente, si quisieran, podrían plantear hasta un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley. No obstante, el decreto ley viene desplegando su efecto desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, ahora ha sido ratificado, y aunque se recurriera a su inconstitucionalidad o se pidiera que se volviera a celebrar la votación, sigue estando plenamente vigente. Pues queda aclarado. Muchísimas gracias, catedrático. Es que, entre otras cosas, pues, un placer, profesor y abogado. Bueno, pues o sea, que le da más cargos todavía. Es que el reglamento telemático es diferente que el reglamento